Bueno, cordial saludo para los estudiantes de la especialización en Gerencia Integral de Proyectos, materia Formulación y Evaluación de Proyectos, sede Villavicencio. En esta tercera semana, como habíamos quedado hace 8 días en el video que les envié la semana pasada, vamos a entrar a resolver primero el árbol de problemas del caso de la vereda Barrio Chino, que al final del video los motivé para que leyeran como insumo fundamental para desarrollar las actividades durante esta tercera semana. Y lo esencial de esta charla es aprender a formular un árbol de problemas. El caso vereda Barrio Chino, como se los comenté hace 8 días, fue un caso que llegó a mis manos ya hace algunos años en una capacitación que hice, si mal no recuerdo, con el Ministerio de Hacienda, en una actualización que tuvimos. Recién cambió la metodología de la Metodolo 4, la NGA, la metodología general ajustada de la Metodolo 4, al software que hoy por hoy conocemos. Vino el Ministerio de Hacienda y llegó a mis manos este caso de la vereda Barrio Chino. Me parece un caso importantísimo y fundamental para saber y conocer el proceso que debemos seguir como formuladores de proyectos de inversión económica y social. Nuestros 3 objetivos específicos que tenemos, que espero yo que ustedes entre todos podamos alcanzar al finalizar esa disertación, es primero cómo debemos elaborar el árbol de problemas. No hay una receta exacta, esto no son ciencias exactas, son ciencias sociales. Por lo tanto, ¿cuántos métodos hay para elaborar un árbol de problemas? Tantos como personas hay en el mundo, más o menos 8.000 millones de personas hay en el mundo, 8.000 millones de métodos habrá para formular el árbol de problemas. Esto apenas es una guía que yo les doy desde mi experticia en la formulación de proyectos de inversión económica y social, y ustedes sencillamente toman lo bueno, desechan lo malo y adoptan su propio método, adaptando lo que les pueda compartir con un documento que en las sesiones presenciales voy a entregarles, que son 10 casos tipo para formular proyectos con el enfoque de marco lógico, un documento mexicano que, dicho sea de paso, me di cuenta que este caso de la vereda Barrio Chino es una emulación de un caso de ese libro, lo cual me parece interesante porque quiere decir que en cualquier parte, bien sea en México, Venezuela o Colombia, donde formulemos un proyecto bajo el enfoque del marco lógico, vamos a encontrar este tipo de situaciones como la que vamos a intentar resolver hoy. Segundo, ¿cuál es la función del experto en proyectos? ¿Y por qué digo yo que cuál es la función del experto en proyectos? Porque muchas veces me he dado cuenta que el experto en proyectos quiere convertirse en todero dentro de la formulación, y resulta que el experto en proyectos es apenas un tutor, es apenas el enlace entre la situación problemática y una definición, pero quien realmente define cuál es su problema central, cuáles son las causas y cuáles son las manifestaciones de ese problema, es la comunidad. Y en tercera instancia, ¿qué debemos tener en cuenta para elaborar nuestro árbol de problemas? Algunos tips que espero les ayuden dentro de este desarrollo de la especialización que ustedes están realizando desde la Universidad Minuto de Dios. Entrando en materia, ¿cómo debemos elaborar nuestro árbol de problemas? El primer tip, la primera recomendación que yo les puedo dar es que debemos hacer un análisis de los participantes involucrados en la problemática. ¿Por qué razón? El enfoque de marco lógico tiene esta particularidad, esta peculiaridad, y es que se basa en los involucrados. Un enfoque de marco lógico que no tenga en cuenta a los involucrados no es enfoque de marco lógico. El enfoque de marco lógico se difiere de otras metodologías para formular proyectos precisamente en esto, en que nosotros lo primero que debemos hacer es ese análisis de qué personas están involucradas dentro del proyecto, y encontramos 4 grandes grupos de comunidades o de grupos poblacionales que van a estar inmersos dentro de la problemática. Primero, los cooperantes, que son todos aquellos que quieren colaborar de una u otra manera para solucionar esta problemática que presenta la comunidad. Segundo, los beneficiarios, que van a ser ese grupo poblacional en cuya cabeza va a estar el recibir cada uno de los beneficios que mi proyecto pretende brindar, por eso se llaman beneficiarios.
Tercero, los oponentes, que es aquel grupo poblacional diferente a los beneficiarios que de una manera u otra alguna actividad o muchas actividades o todas las actividades van a incidir en ellos de forma negativa. Y cuarto, los perjudicados del proyecto, que son aquellas personas cuyas acciones van a representarles para ellos un desbalance de su statu quo, y ese desbalance ellos lo ven como problemas y de una manera u otra se van a sentir perjudicados. Segundo, el enfoque del marco lógico exige que debemos tener en cuenta dentro de estos 4 grandes grupos los mandatos. Yo los defino como el poder que tiene cada uno de ellos al interior del proyecto. Recuerden esta premisa: hasta la persona más ínfima que nosotros creamos que es la de menos en el proyecto tiene un poder sobre él. Entonces no podemos olvidarnos de esos mandatos. Técnicamente en el enfoque del marco lógico se llaman mandatos. Yo, como un ejercicio mnemotécnico, los llevo a que los concibamos como el poder que ellos tienen. Algunos tienen poder de veto. Ojo, si no tenemos en cuenta, de pronto los oponentes del proyecto nos hacen una acción de cumplimiento y nos paran el proyecto. Conocí yo un proyecto de la hechura, la construcción, la implementación de un frigorífico, y todos los expendedores de carne, los que colgaban la carne en ganchos, realizaron una acción de cumplimiento y pararon el proyecto. ¿Por qué? Porque no se habían tenido en cuenta. Los perjudicados: un perjudicado puede ser aquel finquero por cuyo predio va a pasar la carretera y él no quiere salir de su predio. Él se siente perjudicado con ese trazo de esa vía y él no quiere salir. Entonces él va a hacer todas las peripecias que tenga a su alcance para frenar el alcance del proyecto. Entonces hay que tener en cuenta cada uno de esos mandatos. Ojo, los cooperantes no solo dan dinero. Algunos cooperantes pueden darnos normatividad. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura es el que aporta el dinero para construir el frigorífico, pero el Ministerio de Salud nos da los mandatos de la inocuidad cárnica que se debe mantener para que las personas no se enfermen. Entonces debemos tener en cuenta cada uno de esos mandatos. Tercero, debemos escucharlos y con base en lo que ellos digan, elaborar nuestro árbol. El enfoque de marco lógico exige que nosotros nos reunamos con cada uno de esos actores, los escuchemos, saquemos un resumen y en el momento de elaborar nuestro árbol de problemas tengamos en cuenta absolutamente todo lo que ellos tengan por decir. Pasos para la elaboración del árbol de problemas. Como lo estoy indicando, primero la reunión con los involucrados. Ojalá que podamos hacer una sola reunión, ojalá que los beneficiarios conozcan a los oponentes, que conozcan a los perjudicados, que conozcan a los cooperantes, que haya un entendimiento general, sería lo ideal. Si no se puede hacer una sola reunión, debemos intentar hacerlas por separado. A mí me preguntan, bueno, ¿y usted cómo hace para reunirse con el Ministerio de Agricultura? Yo sencillamente envío, cuando voy a comenzar a formular un proyecto, un derecho de petición, y ellos tienen 15 días para contestármelo y me entregan absolutamente todo lo que necesito para mi proyecto. Pero en lo posible yo me reúno con cada uno de esos actores y escucho lo que tengan que decir. Si puedo hacer una sola reunión, técnicamente lo que debo hacer es un método que se llama la lluvia de ideas. Entonces busco un sitio adecuado, hago unas fichas bibliográficas, llevo los suficientes marcadores, esferos, colores, lápices para entregarles a ellos. Digo de qué se va a tratar el ejercicio, vamos a hacer el árbol de problemas para formular un proyecto para solucionar precisamente esa problemática central, pero necesitamos el concurso de absolutamente todos los beneficiarios. Entregamos las fichas a cada uno de los participantes y en su orden decimos que primero en cada una de las fichas, y no más de 5 palabras, recuerden que uno de los ítems primordiales que tiene el enfoque de marco lógico es ser muy preciso, ser muy conciso. Entonces aquí las redacciones largas no caben. Decimos que no más de 5 palabras identifiquen el que ellos creen que sea el problema central de la comunidad. No importa que las ideas sean disímiles, no importa que no se pongan de acuerdo, lo que sí necesitamos es que cada una de las personas que están
en el ejercicio intenten identificar cuál es el problema central. Entregamos las fichas bibliográficas, ellos escriben en no más de 5 palabras, muy conciso, recogemos las fichas bibliográficas y comenzamos a pegarlas en el tablero. En desorden, no interesa. Lo que interesa es que cada uno de los participantes escriban el que creen que sea el problema central de esa comunidad. Segundo, cuando se hayan recogido todas las fichas, se reparten unas segundas fichas. Debo tener el número de fichas necesarios para repartir unas segundas fichas, y a cada uno de ellos les digo que por favor piensen en el problema central que ellos identificaron y que busquen una causa, la causa más directa, la causa más primordial por la cual ellos creen que el problema se está presentando. Si alguno escribió que el problema que ellos tienen es hambre, que escriban por qué. Ah, porque no tenemos trabajo. Entonces el no tener trabajo se convierte en una causa de ese problema que el beneficiario o la persona que está al interior de nuestro ejercicio determina. Recogemos esas segundas fichas y las pegamos en un sitio diferente a donde pegamos los problemas centrales, teniendo en cuenta que para nosotros son las causas de esos problemas, y entregamos un tercer grupo de fichas a cada uno de los beneficiarios, una ficha por beneficiario. En esa tercera ficha les decimos que nuevamente escriban, basados en el problema central que ellos identificaron, una manifestación, un efecto que ese problema tiene sobre cada una de sus vidas. Entonces démonos cuenta que primero los motivamos a que piensen en el problema central, segundo los motivamos a que piensen en las causas, y tercero los motivamos a que piensen en los efectos. Dependiendo el número de personas, dependiendo la manera como se vaya desarrollando la reunión, podemos repetir el segundo y el tercer paso varias veces para encontrar más de una causa y más de un efecto. En lo posible lo hacemos varias veces para tener una idea más general, más holística de lo que es la problemática que se está presentando en esa región. Si de pronto el número de personas es grande, es mayor, he visto en algunos casos que apenas con las 3 fichas sale un excelente árbol de problema. Claro, se les debe explicar muy bien antes de que ellos llenen las fichas lo que significa un problema, lo que significa una causa y lo que significa un efecto. Una vez hayamos recogido los 3 grupos de fichas y los hayamos pegado en el tablero, el moderador, que es la función del experto en proyectos, es decir, el experto en proyectos no se sienta a definir el problema, el experto en proyectos se debe sentar a motivar a los asistentes a la reunión a que escriban su árbol de problemas y sus causas y sus efectos. Entonces el moderador comienza a elaborar un esquema agrupando las fichas por unidades semejantes. Eso en proyectos de investigación científica de corte social se llaman unidades de análisis. Entonces tenemos 35 ideas porque hay 35 personas. Nosotros buscamos 5 o 6 unidades de análisis que sean semejantes, por decir algo. Todo lo que tenga que ver con problemas de salud lo colocamos en un sitio, todo lo que tenga que ver con problemas de transporte en otro, todo lo que tenga que ver con falta de capacitación en otro, y vamos ubicando 5 o 6 unidades de análisis y vamos agrupando todos esos problemas, todas esas causas y todos esos efectos en esas unidades de análisis. El siguiente paso es que, teniendo en cuenta lo que significa problema, se comienza a esbozar lo que para el experto vendría a ser el problema central. Y el problema central no es otro que aquel que, si nosotros podemos resolver, realmente va a cambiar la vida de esa comunidad. Ojo, ¿por qué les digo yo? Y es uno de los grandes de las grandes funciones que tiene el experto en proyectos, es que estamos recogiendo todas las ideas de la comunidad, pero nosotros somos los que guiamos y les decimos a ellos: ojo, no piensen de manera individual. De pronto el problema para la persona A es que no le echaron el viaje de balastro frente a su casa, pero el problema para la persona B, él ve más holísticamente su problema y él dice: ojo, se nos están muriendo los niños. Lo que sucede hoy en La Guajira,
se están muriendo los niños por problemas de nutrición. Entonces ahí no importa el problema que yo vea de carácter individual. Por eso la función del experto en proyectos es intentar determinar con lo que la comunidad me está diciendo cuál es el problema central. Una vez hayamos identificado lo que nosotros creemos que es el problema central, así no le demos gusto a todos los de la comunidad. Ojo, lo que les digo, cada persona va a ver el problema desde su perspectiva individual, pero nosotros debemos ver el problema desde la perspectiva central, aunque el problema no sale de nuestra inventiva, sino de la inventiva de ellos. Comenzamos a escribir por debajo lo que son las causas y después lo que son los efectos. Vamos a verlo ahorita cuando comencemos a desarrollar el problema del barrio, de la vereda Barrio Chino. Vamos a ver cómo se hace efectivamente esto. Vamos aglutinando en 5 o 6 unidades de análisis cada una de las ideas que nos dio la comunidad y vamos escribiendo lo que para nosotros pueden llegar a ser causas y lo que pueden llegar a convertirse en efectos. ¿Cuál es la función entonces del experto en proyectos? La función es limitarse únicamente a ser moderador, ojo, no protagonista. El experto en proyectos no es el que define con palabras el problema. El experto en proyectos es el que motiva a la comunidad a que piense en cuál es el problema central y lo manifieste en un escrito, en una hecha de esas fichas, y el que determina al final, según su experticia, cuál vendría a ser el problema central, pero no es el que lo redacta. Ojo, el experto en proyectos nunca debe diagnosticar a la comunidad. Quien debe diagnosticar es la misma comunidad. La comunidad es la que me debe decir cuáles son los problemas, cuáles son las causas y cuáles son los efectos. No importa que lo digan de manera individual, pero es la comunidad la que debe autodiagnosticarse. Asesora desde su experticia lo que sí es o no es un problema, los asesora, pero no los define. Pero deja que la comunidad manifieste realmente cuál es la situación en la que está viviendo. Ojo, la función del experto en proyectos es calmar los ánimos. He conocido algunas reuniones de estas cuando se hacen y cuando realmente la comunidad ve que hay una salida para su situación, en que terminan hasta discutiendo, calma los ánimos y ordena la reunión. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta al elaborar el árbol de problema? ¿Cuáles son los elementos? Primero, la percepción de la comunidad. Nadie mejor que la comunidad sabe cuál es el problema que tiene. Partan de esa premisa. Segundo, recordar que dependiendo de nuestro constructo vital y social, lo que para nosotros puede llegar a ser un problema, de pronto para la comunidad no lo es. Ojo, si yo estoy acostumbrado a andar en carro, el hecho de no tener carro, para mí se me puede convertir en un problema de carácter vital. Pero un campesino que de pronto nunca ha tenido carro, para él no es un problema tenerlo o no tenerlo. Por eso insisto en que el experto en proyectos no es el que define realmente cuál es el problema. Él solo debe orientar. Se deben tener en cuenta absolutamente todas las opiniones. Ojo, yo encuentro que a veces las personas más tímidas y las más calladas son las que tienen más claridad sobre la problemática de la comunidad. Entonces no debemos menospreciar o echar en saco roto cualquier aporte que haga la persona, por más humilde que nosotros consideramos que sea. Entre más participantes y más variadas las respuestas, mejor será la elaboración del esquema del árbol de problemas. Entre más personas logremos aglutinar en la reunión, va a salir de mejor manera el problema. No siempre lo que la comunidad define como un problema es un problema. A veces ellos definen como un problema la manifestación, el efecto, a veces definen como un problema la causa. Esa es la función de nuestra experticia como formuladores de proyectos. Nosotros sí debemos tener muy en claro lo que es un problema, lo que es una causa y lo que es un efecto. Ojo, nunca el problema debe ser definido por una sola persona. Siempre que un problema lo define una sola persona, el proyecto termina mal formulado. Y es tan importante la opinión del oponente y del perjudicado como la del mismo beneficiario, porque a veces el oponente y el perjudicado nos dan luces sobre aspectos que no hemos tenido en cuenta en la formulación del proyecto y que se nos van a convertir en problemas más adelante en la ejecución. Entonces entramos al ejemplo práctico de la vereda del caso Barrio Chino. Yo les dije en el video pasado que ustedes debían haber leído el caso. Yo parto del supuesto de que ustedes lo leyeron.
Entonces vamos a suponer que ese documento que yo les envié a través del aula virtual es la reunión que estamos llevando a cabo con las personas de esa vereda. Entonces yo encontré 33 variables, o sea, 33 quejas, por decirlo así, que las personas dentro de la reunión manifestaron. Inadecuadas prácticas de higiene, problemas de acceso a los servicios públicos, agua no apta para el consumo humano, insuficientes programas preventivos en salud, contaminación de los acuíferos, personal médico insuficiente, vertederos incontrolados, problemas de erosión. Fueron 33 elementos constitutivos de nuestro árbol de problemas, como si hubieran habido 33 personas y cada una hubiera escrito algo diferente. Entonces, aquí están resumidas las 33. Yo no me voy a poner a leerlos por efecto de tiempo, pero pues le dejo las diapositivas, siempre se las envío para que ustedes, a medida que vayan escuchando el video, vayan leyendo sus diapositivas, ahí encuentran los 33 elementos que encontré yo. Entonces, buscamos unidades de análisis, es decir, resumimos las 33, aquí me quedó mal la diapositiva, las 33 variables en grupos, de tal forma que nos queden 4 o 5 grupos. Yo encontré que habían algunas variables de salud, otras de falta de capacitación, otras de falta de servicios públicos, otras de una falta de una acción contundente del Estado para resolverles el problema, algunas malas prácticas productivas y problemas de pocos ingresos o de bajos ingresos. Agrupamos las variables en las 5 unidades de análisis. En cuanto a salud, inadecuadas prácticas de higiene, problemas en el acceso a servicios de salud, inexistencia de programas preventivos, y cada una de esas unidades de análisis yo escribí las fichas debajo de cada una de ellas. En cuanto a falta de capacitación, agua no apta para el consumo humano, ustedes saben que hirviendo el agua la puedo convertir en apta. Altos niveles de residuos sólidos, no sabemos manejar, de hecho ni siquiera en el conjunto en el que yo vivo sabemos manejar los residuos sólidos. No hacemos clasificación. Bajos niveles educativos. En cuanto a falta de servicios públicos, vertederos incontrolados de aguas negras. Casi siempre que uno se enfrenta a problemas de veredas, uno encuentra que está más cerca a la casa las aguas negras o el pozo séptico que donde ellos recogen el agua. Y como casi siempre hay un desnivel, entonces termina el pozo séptico contaminando el agua que ellos utilizan para beber. Mal manejo de basuras, insuficientes servicios municipales. En cuanto a falta de acción del Estado, falta de calidad en los servicios del centro de salud, falta de atención médica, problemas en el acceso por los altos costos de los servicios privados, equipos médicos en mal estado. En cuanto a malas prácticas productivas, contaminación de acuíferos subterráneos por una curtimbre que hay, contaminación del río, personal médico insuficiente, etcétera, etcétera. En cuanto a pocos ingresos, mayor presupuesto en salud, es decir, gastamos más en salud cuando los niños se nos enferman, hay una baja productividad por las malas prácticas agropecuarias y hay bajas ganancias y muchas pérdidas. Comenzamos a identificar cuáles de esas variables en nuestro concepto son causas y cuáles son efectos. Entonces yo marco como inadecuadas prácticas de higiene en la comunidad es una causa de un problema, problemas en el acceso a servicios de salud son causas, 10% de la mortalidad infantil es un efecto, altos costos de atención en salud infantil son efectos, y en cada una de las 33 variables encuentro las que son causas, las marco con C, las que son efectos, las marco con E. Mayor presupuesto en salud, es decir, gasto más plata atendiendo a los niños en salud, la baja productividad y las bajas ganancias, todos estos son efectos. Analizamos de todo el panorama problemático de la vereda qué es lo que se podría realizar, que verdaderamente le cambiara la vida a la comunidad, y ese lo escogemos con nuestro problema central. Entonces, para mí, usted puede tener otra idea y puede ser tan valiosa como la que yo expreso. Para mí, el problema central es el incremento de las enfermedades en la vereda Barrio Chino. Es decir, si nosotros hacemos que ellos tengan una mejor salud, la vida de ellos va a cambiar. Esa es mi premisa bajo el cual yo defino que este es nuestro problema central. Analizamos dentro de todas las causas las que más influyan para que se presente este problema, y que de resolverse se acabaría esa manifestación. Entonces, analizando este problema nos damos cuenta que hay 3 causas puntuales por las cuales aparece.
Recordemos que el problema central es el aumento de las enfermedades en la vereda Barrio Chino, y las causas directas son: primero, hay unas inadecuadas prácticas de higiene en la comunidad. Las personas no tienen buenas prácticas de higiene. Segundo, tienen problemas de acceso a los servicios de salud. Y tercero, el agua que ellos están consumiendo no es apta para el consumo humano. Entonces, sencillamente comenzamos a preguntarnos por qué ocurre, por qué hay inadecuadas prácticas de higiene en la comunidad. Y decimos que hay inadecuadas prácticas de higiene porque hay debilidad en los programas preventivos de salud. Es decir, los entes de salud no están llegando a enseñarles a ellos esas buenas prácticas de higiene. Entonces hay debilidades en los programas preventivos de salud. Hay dificultad en la segunda causa directa, problemas en el acceso. ¿Por qué hay problemas en el acceso a los servicios de salud? Porque hay poca calidad de atención en el centro de salud, porque hay falta de atención médica en la vereda, y hay problemas en el acceso a la salud por los altos costos de los servicios privados. Encontramos tres causas indirectas para esta segunda causa directa. Y así sucesivamente. ¿Por qué el agua no es apta para el consumo humano? Porque hay contaminación de los acuíferos subterráneos y porque hay contaminación del río. Entonces, si tenemos los acuíferos subterráneos contaminados, si tenemos contaminado el río, lo más seguro es que el agua que nosotros bebamos no sea apta para el consumo humano. A partir de aquí, démonos cuenta que encontramos 1, 2, 3, 4 y 5 causas indirectas. 5 y 6 causas indirectas. 6 causas indirectas. Entramos a analizar las causas indirectas de esas causas, ¿sí? Y nos seguimos preguntando, ¿por qué no hay programas preventivos de salud? Dentro de lo que manifestó la comunidad no encontramos una causa, entonces la dejamos de ese tamaño. ¿Por qué hay poca calidad de atención en el centro de salud? Porque los equipos médicos están en mal estado, o sea, no nos atienden porque no hay equipos médicos y porque el personal médico es insuficiente. Entonces estamos encontrando dos causas indirectas de esta otra causa indirecta. Nos preguntamos por qué hay falta de atención médica en la vereda y no encontramos dentro de lo que manifestó la comunidad una causa indirecta para que se nos presente esa causa, entonces la dejamos de ese tamaño. Así sucesivamente hacemos con cada una de esas causas. Hay un video que yo les voy a dejar el link en el aula virtual que habla de los 5 porqués, y es necesario preguntarnos 5 veces por qué está ocurriendo ese problema. Es más o menos la técnica que estamos utilizando aquí. ¿Por qué hay problemas en el acceso a la salud? No encontramos una causa. Pero ¿por qué hay contaminación de los acuíferos subterráneos? Porque hay desconocimiento en el correcto uso de los químicos por parte de los productores. Es decir, yo encuentro que los productores botan el químico, puede ser el insecticida, lo botan al suelo y eso está contaminando los acuíferos, y porque hay vertederos incontrolados de las aguas negras. Entonces no tienen un buen vertedero de las aguas negras y eso está contaminando. Así sucesivamente seguimos preguntándonos por qué, hasta que encontramos absolutamente todas las causas de esas 33 variables que la comunidad misma nos dijo. Entonces nuestro árbol de problemas queda así. El incremento de enfermedades en la vereda Barrio Chino, ¿por qué ocurre? Porque hay inadecuadas prácticas de higiene en la comunidad. ¿Por qué hay incremento en las enfermedades? Porque hay problemas en el acceso a los servicios de salud. ¿Y por qué hay incremento en las enfermedades? Porque hay agua no apta para el consumo humano. Después nos paramos allá en inadecuadas prácticas y nos preguntamos, ¿por qué hay inadecuadas prácticas? Porque hay debilidad en los programas preventivos de salud. Después saltamos a la segunda causa directa. ¿Por qué hay problemas en el acceso a los servicios de salud? Encontramos 3 causas indirectas. Porque hay poca calidad de atención en el centro de salud, porque falta de atención médica en la vereda, y hay problemas en el acceso a la salud por los altos costos de los servicios privados. Y asimismo comenzamos a analizarnos, paramos acá, ¿por qué hay contaminación de los acuíferos subterráneos? Porque hay desconocimiento en el correcto uso de los químicos, porque hay vertederos incontrolados de aguas negras, y porque hay contaminación por la actividad minera, que encontramos que esta causa comparte también la contaminación del río Cauca. Entonces, la actividad minera, por un lado, nos contamina los acuíferos subterráneos y por el otro, contamina el río Cauca.
Y seguimos, ¿por qué hay erosión? Porque hay deforestación. ¿Y por qué hay deforestación? Porque hay monocultivos y extensión no planificada de las haciendas ganaderas. Este es nuestro árbol de problemas. Continuamos haciendo nuestro árbol de efectos. Entonces nos paramos otra vez en el problema central y nos preguntamos el incremento de las enfermedades, cómo se está manifestando en la comunidad, qué efecto está trayendo en la comunidad. Decimos que el 10% de la mortalidad infantil, es decir, de cada 100 niños se nos mueren 10. Ese es un efecto del incremento de las enfermedades. Pero también los altos costos de atención en salud infantil. Entonces se manifiesta, o sea, los niños se enferman e inmediatamente las personas tienen que invertir dinero en los costos de atención y por eso se eleva. De igual forma, el incremento en las enfermedades hace que los niños no vayan a la escuela y como los padres se tienen que quedar cuidando a los niños, hay también una alta inasistencia laboral. Ahora bien, comenzamos a analizar cada uno de estos efectos. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el efecto de que haya 10% de mortalidad infantil? Dentro de lo que la comunidad nos dijo, no encontramos una manifestación directa de este efecto. Pero para que los costos de atención, o sea, ¿qué efecto se produce con que los costos de atención en salud infantil sean muy altos? Entonces que las familias tienen que tener un mayor presupuesto para la salud. Entonces encontramos un efecto directo de esta manifestación. Y la alta inasistencia escolar hace que los niveles educativos sean muy bajos. La alta inasistencia laboral hace que la actividad productiva de la región sea baja. Y así comenzamos a analizar cada uno de estos efectos diciendo, este efecto, ¿qué otra manifestación me produce en la comunidad? Hasta que encontramos nuestro árbol de efectos. Decimos que el incremento de enfermedades en la vereda Barrio Chino nos da el 10% de mortalidad, nos eleva los costos de atención en salud, alta inasistencia escolar y alta inasistencia laboral. Los altos costos de atención en salud hace que las familias tengan un mayor presupuesto en salud, la alta inasistencia escolar nos hace que los niveles educativos sean muy bajos y la inasistencia laboral hace que haya baja productividad. La baja productividad, que haya bajas ganancias y los bajos niveles educativos, reproducción de inadecuadas prácticas productivas. Entonces encontramos que en nuestro árbol de problemas para el caso de la vereda Barrio Chino es la suma del árbol de efectos más la suma del árbol de causas nos da como resultado nuestro árbol de problemas. Este es el árbol que yo les había pedido que ustedes elaboraran leyendo las condiciones del caso de la vereda Barrio Chino, el caso de la vereda Barrio Chino. ¿Cuál es la tarea? No los voy a poner a desarrollar el árbol porque pues es un ejercicio académico, me interesa que ustedes lo lean, contrasten lo que ustedes pensaron que era el problema central con mi percepción, puedo estar equivocado, vuelvo y les digo, en estos no son ciencias exactas, son ciencias sociales, yo escribo lo que más o menos desde mi experticia tengo, desde lo que he formulado a proyectos, lo que considero que es el árbol de problemas. Si ustedes lo pueden mejorar, bienvenido sea, me piden tiempo en el encuentro presencial y sencillamente exponen sus ideas, son muy bien recibidas, pero la tarea es que ustedes, su proyecto, definan su árbol de problema con estas condiciones. Definan un problema central que ustedes van a resolver mediante la formulación de un proyecto. Mínimo 3 causas directas y mínimo 6 indirectas. 2 causas indirectas por cada causa directa. Mínimo. Y mínimo 3 efectos directos y 3 efectos indirectos. Ya más adelante en el encuentro presencial les voy a decir por qué les pido 3 causas directas, 6 indirectas, 3 efectos directos y 3 indirectos. Tiene que ver con algo a lo que ustedes se van a enfrentar tal vez más adelante, que es formular un proyecto en la metodología general ajustada, y la última, la MGA Web, exige mínimo 2 causas indirectas por cada causa directa. No me permite una causa indirecta por una causa directa. Entonces, por eso les estoy exigiendo este esquema y espero que ustedes lo desarrollen para la próxima sesión. Muchas gracias por su atención, los motivo a que sigan creciendo como especialistas en gerencia integral de proyectos. Muchas gracias.